Hola chicos, ¿cómo están? Les muestro lo que hemos tejido estos días en Granny's. Miren, hermoso bolso, preciosísimo, fajón paleteado. Miren esto tan bello. Pero el tutorial de hoy es lo básico en los Granny's, porque con esa base se puede sacar el bolso. Hoy vamos a hacer solamente el monedero, pero próximamente, en un futuro no muy lejano, vamos a trabajar el bolso y el neceser. Miren este neceser tan lindo, todo va forrado. Lo de Granny hay que forrarlo, pero más que todo es para que no se desarmen. No es bueno, por estética, pero es para que no ceda el tejido y se nos vuelva, tome la forma que no es. Vamos a enseñar a hacer este monedero. Esta es la base de todos estos Granny's. Esta es la base, tal cual como se empieza se crecen los Granny's. Por eso que hice dejarlo como tareita para que tengan 4 Granny's como estos de 17 vueltas. No se preocupen que no es ni el primero ni el único tutorial. Vamos a seguir trabajando con Granny's, ya que tengo en estos días encargos de monederos, de bolsos, de neceser, bolsitas para el celular, solo en este estilo. Material para este monedero realmente se fue 5 metros de vino tinto, 2 metros del azul, del naranja, del verde, 4 metros del rosa y 6 metros del azul, 6 del amarillo, 6 gramos, perdón, 6 gramos del azul, del amarillo claro y del amarillo oscuro 10 gramos porque hice el pompón. Un pequeño cierre donde enseño también cómo se une, cómo se pega, pero realmente chicos es una tareita para que se metan en el mundo de los Granny's y cuando estemos tejiendo este bolso que quedó grande, hermoso, muy bien hechecito, sea mucho más fácil para todos. Entonces nada muchachos, les dejo este pequeño tutorial. Y próximamente nos vamos con el bolso, con el neceser y un bolsito que pidieron. Así para un celular va a estar espectacular. Gracias por estar acá. Compartan el contenido. Tejan este monederito que es rapidito. Este no lleva forro. Es muy rápido, muy fácil. Con sobrantes de hilo lo pueden hacer y la verdad queda espectacular. Nosotros tenemos varios de estos y todos se han vendido excelentemente bien. Miren, no importa la combinación de color, quedan perfectos. Este en rosa también quedó muy bello. Hermoso monedero. No se salen las monedas. Miren, hasta la más pequeña. Ahí está perfectamente. No tiene ninguna dificultad. Lo pueden decorar como quieran. Colocarle un arnesito. Colocarle un hermoso pompón. Lo que usted quiera y va a quedar perfecto siempre. Es un monedero muy bello, muy fácil de crear. Bueno chicos, nada, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, que dejen un buen comentario, una manito arriba y nos vemos más seguido en los tutoriales acá en YouTube. Bueno chicos, vamos a empezar con el color morado. Ya tenemos los colores que vamos a utilizar. En este caso vamos a tejer 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá está morado, luego azul, luego naranja, luego verde, luego este que es como un morita en leche, este amarillito clarito y este azulito de acá. Bueno, recuerden que son 8 vueltas. Ya si usted quiere 9 le puede agregar más. Yo escogí más o menos estos para tejer. Si en caso tal me sobre un color porque quise combinarle otro, tienen que tener muy claro que es el tamaño que ustedes quieran de monedero. Así que no se guíen tanto por los colores que yo escogí, sino que ustedes pueden decidir la cantidad de colores que van a usar. Bueno, empezamos acá con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 6. 4, 5 y 6. No sé por qué les dije 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerradas con un punto deslizado. De acá, vean. Esta pestañita de acá es mi punto deslizado. Formo un pequeño círculo y voy a hacer mi primer punto en este caso, como vamos a trabajar puntos altos, serán 3 cadenetas para formar el primer punto alto. Vamos a hacer lazada y en el círculo donde tejí vamos a empezar a hacer parejitas de puntos altos. Esta es mi primera parejita de puntos altos. Una cadeneta y vuelvo a repetir.
Si voy a hacer parejitas, son 2 puntos sin separar. Y voy a sacar 3 veces para formar el punto alto. Acá sin hacer cadeneta, hago lazada, traigo el hilo, me quedan 3 pestañitas en la aguja y voy a sacar una. Ahora sí saco 2 y por último 2. Ahí ya tengo 1 y 2 parejitas. Cadeneta. Entonces hago una pareja de puntos altos. Este es mi segundo punto alto para que me quede en pareja. Y cadeneta. Así voy a repetirlo 6 veces. 1, 2, 3. Me faltan 3 más para que quede de 6 parejitas de puntos altos. Terminé la vuelta y tengo 6 parejitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parejas separadas por una cadeneta. Acá simplemente cuento 1, 2 y en la tercera cadeneta de las 3 que hice para empezar, punto deslizado, cadeneta y terminé. Miren, así nada más queda. Este hilo lo puedo dejar largo porque lo voy a esconder, bueno, no tan largo, pero sí lo voy a esconder un poquito. Vamos con este color azul. Yo escogí este orden de colores pues porque ustedes saben que estamos tejiendo el monedero, es para el bolso de Granny's, para hacerle parejita. Entonces queremos que las combinaciones o que los colores que utilice en alguno de los Granny's esté presente. Entonces por eso queremos trabajarlo así. Y a mí me encanta trabajar con sobrantes, chicos, porque es que todos tenemos sobrantes, todos tenemos poquitos como este. Este eran como 3 metros de hilo y mire, perfecto para la primera vuelta. Bueno, pero voy a empezar antes. Entonces acá terminé mi parejita, pero aquí tengo el punto de la cadeneta y ahí voy a empezar a tejer. Ahí dice que esta vuelta vamos a hacer abanicos de 4 puntos separados por una cadeneta. Mejor dicho, mire, coloco mi hilo ahí, dejo este hilo larguito porque toca guardarlo y voy a hacer siempre lo mismo, 1, 2, 3 cadenetas para subir. Hay muchos puntos, hay puntos falsos como para uno crecerlo y que se forme el primer punto alto, pero realmente, muchachas, en este Granny, este se me ve muy bien, no se nota. En cambio, si nos podemos hacer otro tipo de puntos para que sea como un punto falso, sí se nota mucho. Yo lo he ensayado de todas las formas y no, se ve terrible, chicos. Entonces no les recomiendo, sino que suban con 3 cadeneticas. Hacemos lazada y vamos a tejer ahí en ese mismo punto un abanico de 4 puntos altos. Pero vamos a hacer 2, una cadeneta. Y nuevamente, en ese mismo espacio, porque es un abanico de 4, 2 puntos altos y nuevamente cadeneta. Listo, ahí. Y nuevamente cadeneta. Paso al siguiente, siempre respetando la parejita de 2 puntos. Es muy importante que sí respeten la parejita de 2 puntos altos para que ustedes entiendan realmente lo que es. Acá, miren, dejo los 2 puntos y donde quedó la cadeneta de separación, agarrándolo completo, ahí empezamos a tejer el abanico, que es 1, 2 puntos altos, una cadeneta. Con este azul está bastante clarito, es más fácil de mostrar lo que estoy haciendo. Les muestro. Lazada. Para que quede abanico de 4, quedan 3 hilos en la aguja y paso 1, luego 2, luego 2. Ahí. Nuevamente cadeneta. Paso al siguiente, miren, dejo los 2 hilos, los 2 puntos que están en pareja y donde hice la cadeneta, nuevamente lo mismo. Así de sencillo, termino esta vuelta y les muestro cómo me quedó para continuar. Bueno, ya terminé y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos. Ya no guardo más el hilo alma, lo guardé hasta acá. Entonces en el momento que simplemente quito los hilos y ya no hay necesidad de esconderlos después de hacer doble trabajo. Acá hago cadeneta y cuento 1, 2, 3 y en la tercera hago
punto deslizado, cadenetica. Vamos a cortar este hilo, lo dejo larguito, muchachas, porque ya se dieron cuenta que no me gusta esconder hebras al final. Entonces lo que hago es guardar los hilos alma al paso que voy tejiendo, para que simplemente solo sea quitarlos y ya. Miren cómo queda de lindo. Vamos con el naranja. Chicos, lo que se gasta de material es muy poquito. Yo estoy utilizando todos mis hilos que tengo usados. Eso, nada más. No es de que tenga que comprar cantidad. No. Los hilos que tengan usados ustedes por ahí al alcance de su mano y nada más. Tercera vuelta. Primera, segunda, tercera vuelta. Este pequeño de acá. Sí. Tercera vuelta, y esta tercera vuelta vamos a hacer igual abanicos de 4 puntos, pero en el centro del abanico grande que se hizo ahí. Simplemente lo mismo. Agarramos el hilo dejando un buen pedazo porque lo voy a esconder al paso que voy tejiendo, y en el centro 3 cadenetas, miren, y un punto alto, una cadeneta, y ahí mismo 2 puntos altos. Este punto queda muy bonito, chicos. Me han preguntado mucho acá 2 cadenetas, 1 y 2, porque voy a pasar directo al otro abanico. Por eso hago 2 cadenetas, para que sea un buen paso hasta allá, aunque igual se recoge un poquito, pero él se soluciona en la otra vuelta. Mire, directo hasta el otro abanico. Chicos, me preguntan mucho que por qué mis puntos altos se ven como tornillitos todos enroscaditos, o en este caso sí, como entorchados, como si se hubiesen entorchados o torcidos. Miren, chicos, es porque yo esta lazada que traigo, yo no la levanto hasta arriba. Yo dejo este punto ahí abajo. Ese es el secreto. Se los muestro acá porque me han hecho muchas preguntas sobre ese punto. La mayoría de personas hacen esto, y ahí es donde tejen el punto. Miren, ahí. Entonces el punto queda suelto. En mi caso, hago lazada, traigo el punto, el que va a completar mis 3 lazadas en la aguja, y cierro el primero acá abajo, el segundo, la segunda sacada más arriba, y la tercera arriba. Entonces él queda entorchadito desde abajo, cadeneta para separar, y vuelvo a hacer lo mismo. Mire, desde acá abajo va quedando ya entorchadito, porque yo miré y viendo pues tanta preguntadera, 1, 2, que no está mal, no lo digo como que esté mal, no, pero yo sí decía, pero ¿cómo les causa curiosidad si mi punto es normal? No, eso fue lo que yo noté. Una de las alumnas, profe, pero es que yo hago lo mismo y no me queda igual. Ella me mandó el video. Yo le dije, grábese tejiendo acá 1, 2, y déjeme ver qué hace usted. Ella hacía lógicamente esto. Traía el hilo, ve así largo, y tejía ahí. Entonces, claro, esto le queda una bombita gordita, como que se desplaza. Pero si usted teje la primera sacada de los 3 puntos, o de las 3 que vamos a hacer para formar el punto alto, ahí bajita, la otra más arriba y la otra normal, eso hace que quede como un tornillito. Miren, es lo único que hago yo, y pues eso fue lo que descubrí. Chicos, que acá se vean los hilos no tiene nada que ver. No se preocupen que en la otra vuelta el abanico que voy a hacer los tapa. Entonces esta parte no vale la pena quitarlos, déjelo así, no se preocupe. Ya en la otra vuelta les enseño cómo se quitan, cómo se cubren. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es lo que van a hacer. En cada abanico van a tejer un abanico de 4 puntos separados por una cadeneta, y estos de acá sí 2 cadenetas. Listo, quedó claro. Termino esta vuelta y nos vemos para la siguiente. Bueno, ya terminamos la vuelta y vamos a tejer 1, 2 cadenetas, 1, 2, y en la tercera cerramos. Miren acá, cadeneta para hacer punto deslizado, cortamos el hilo largo, lo pasamos y ya. Ahí queda recogido un poquito,
pero realmente ya lo vamos a solucionar. Estos hilos todos los puedo quitar. Este quedó guardadito acá, miren, ahí se ve. Ya de ahí no se va a salir, solo se quita y ya. Ya les voy a mostrar cómo va la otra vuelta. Les muestro que queda recogidito. Y miren, el hilo completo, muchachas. Por eso les digo, trabajen con sobrantes, que este tipo de proyectos quedan muy bien trabajando con sobrantes. Con lo que usted tenga resticos por ahí de hilos, que por alguna razón le quedó de algún proyecto, aproveche. Yo este hilo no sé ni dónde tenga la forma de sacarle. Aquí, 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 aquí. Listo. Para que me salga la puntita de este. Listo. Ahí ya salió. Mire, este hilo que acabo de desenvolver, no creo ni siquiera que lo utilice todo, chicos. No creo que siquiera vayas a necesitar este hilo que solté. Aunque esta vuelta también va con abanicos. De aquí soltamos este nudito y ya tenemos hilo para trabajar. Sencillísimo. Vamos a tejer esta vuelta, y esta vuelta va diferente, pero no pasa nada. Les explico. Nosotros aquí tejimos 2 cadenetas y acá hay una separación. Miren, en todos estos hay una cadeneta de separación que está a la misma altura de este. ¿Listo? Pues nosotros lo que vamos a hacer en esta vuelta es el mismo abanico. Ah, no, este sí es de 6. Ya les iba a decir el mismo abanico de 4. No, este es de 6, pero dejando el hilo largo, vamos a trabajar desde acá. ¿Sí se alcanza a ver perfecto? Sí, desde ahí. Vamos a traer el hilo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3 cadenetas. Y vamos a tejer 6 puntos altos. Simplemente lazada y tejemos 1, lazada y tejemos 2. Con la cadeneta que acabé de hacer de 3, con el punto que acabé de hacer de 3 cadenetas sería el tercero. Lazada y ahí mismo hago 3 más. Acá 1, 2 y 3. Listo. Ahí. Un abanico de 3. Voy a tejer sin hacer cadenetas, nada, absolutamente nada. Paso al centro y voy a hacer un punto bajo aquí, sin hacer las cadenetas, solamente lazada. Voy al otro punto. Recuerda que se los mostré cuando empecé, aquí a esta altura, agarrándome desde acá. 1, por eso yo les decía que se iba a esconder ese hilo que se alcanzaba a ver ahí un poquito. 2 y 3. Cadeneta y vamos a tejer 3 más. Recuerden hacer el punto bajo en el centro de los naranjas y acá nos volvemos a agarrar con un abanico de 6, el punto bajo en el naranja, un abanico de 6, así. Voy a terminar la vuelta y les muestro cómo me queda para que se hagan una mejor idea. Bueno, chicos, ya terminando esta vuelta, realmente combina muy lindo este rosita. Entonces le vamos a colocar este rosa, este azul y este. Ya llevamos 4 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, el azul 6, el amarillo clarito 7 y por último este que es la vuelta 8. Bueno, terminamos acá con un punto bajo. Un punto bajo. Y sin hacer cadeneta ni nada, acá en la tercera cadeneta que hice para subir ese punto, simplemente punto deslizado, cadeneta y volvemos a quitar este hilo. Miren, sigue sobrando material ahí.
esta vuelta ya vamos a empezar a sacar esquinas. Son las esquinas las que vamos a sacar acá. Mire, en esta vuelta ya vamos a empezar a sacar esquinas. Es muy sencillo. Bueno, estos hilos, todos estos hilos se pueden quitar, no hay que esconderlos porque ya se guardaron. Vamos a empezar a sacar esquinas y voy a empezar en esta esquina a tejer, que esta será mi primera esquina. Ya les voy a mostrar, y las esquinas se sacan con 6 puntos altos, exactamente como lo que acabamos de hacer, lo mismo que acabamos de hacer, pero ya se van a hacer 1, 2, 3 cadenetas, 3 cadenetas, lazada para un tercer punto, las 3 cadenetas y los 2 que acabo de hacer, cadeneta de separación y nuevamente 3 puntos altos, 1, 2, 3, y acá cadeneta de separación, y en el punto bajo que acabamos de hacer, ahí en ese punto bajo vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadeneta y vamos hasta el abanico de 6. Ahí en el centro vamos a hacer un abanico de 6. Estas son las esquinas. Estoy sacando una, ya voy a sacar todas las esquinas. Miren el color verde como queda de bonito, y queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen que contar, chicos, porque he tenido alumnas que sacan 7 o 8, y para este monedero tiene que ser un hexagonal, solo 6 puntas o 6 esquinas. Hago lazada, hice cadeneta para separar los 3, para separar estos otros 3. Ahí. Cadeneta, cadeneta, y acá vuelvo a tejer en este punto bajo, agarrándome la pestañita de atrás, 3 puntos altos. Mire, así tiene que quedar. Termino la vuelta y les muestro cómo nos queda, y esa combinación me está gustando. Bueno, terminamos la vuelta. Ay, parece una ensalada verde. Parece una ensalada, lechuga, tomate, y esto pues sería un queso azul. Bueno, chicos, seguimos tejiendo. Terminé y ya tengo las 6 esquinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá hago cadeneta y cierro, 1, 2, 3, ya saben, punto deslizado, cadeneta, y quitamos el hilo. Listo. Ahí queda todo el hilo, muchachas, porque es que se da muy poquito material. Y vamos a colocar este azul como para unir un poquito todos los colores, porque ese rosita separó los colores. Y volvemos acá. Podemos tejer en la esquina o simplemente aquí. Siempre antes de donde terminamos, nunca donde terminamos, siempre antes. En mi caso lo hago para guardar los hilos y no tener que esconderlos después. 2, 3 cadenetas, y voy a tejer acá solo 3 puntos altos. Uy, este hilo está más grueso que todos, está extremadamente grueso. Este hilo debe ser, no, está demasiado grueso. 3 puntos altos, una cadeneta, y paso hasta el otro espacio, y lo mismo, 3 puntos altos, cadeneta, y paso ya a la esquina donde viene el abanico de 6. Ahí. Y tejemos 1, 2, 3,
cadeneta, porque recuerden que es abanico de 6 puntos. Y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cadeneta, esta es la esquina, y tejemos acá, en este espacio. Que en estos espacios solo tejemos 3 puntos, no 6. Los 6 es porque estamos formando cadeneta. Entonces acá sola, esquina, perdón. Es porque estamos formando una esquina. De resto no necesitamos hacer tantos. 3, cadeneta, y vengo acá a este lado y hago los otros 3. 1, 2, 3. Cadeneta, ya no voy a guardar más los hilos, ya los puedo cortar luego. Y vamos a tejer acá el abanico. 1, 2, 3, cadeneta y 3 más. Así debe de quedar. Miren, chicos, la esquina y 1, 2 montoncitos, nuevamente la esquina. Acá vamos a tejer nuevamente 3 puntos, una cadeneta, 3 puntos, una cadeneta, y acá el abanico. Listo, termino esta vuelta y les enseño cómo. Bueno, chicos, ya terminé esta vuelta con el azul, y acá vamos a tejer una cadeneta y vamos a cerrar. 1, 2 y 3. En la tercera, ahí. Terminamos, cortamos y listo. Ya empezamos con el amarillo. De una vez, este amarillo claro, y la última vuelta será el amarillo oscuro, pues para que quede más, más parecido al neceser y al bolso que ya tenemos. Bueno, acá seguimos y vamos a tejer con amarillo desde esta esquina, puede ser. Uno, 2, 3. El abanico de 6. Cadeneta, pero ahí mismo tejemos los otros 3 para completar 6. Dos, 3. Cadeneta y venimos acá a este espacio que queda. 3 puntos altos, cadeneta y pasamos al siguiente. Tres puntos altos, cadeneta y el siguiente. Bastante fácil, ¿verdad? Es un granny bastante fácil. Por ahí una chica me envió un patrón que si era el mismo, lo comparamos y no. No, chicos, sí es muy similar a la flor africana, pero hasta que la chica envió su imagen nos dimos cuenta que no es la misma flor africana. Acá seguimos, pero yo siento que es muy parecida, pero ya con el patrón en mano nos dimos cuenta que no es para nada la misma. 3 puntos, una cadeneta
y los otros 3 para completar el abanico. Así vamos a terminar la vuelta amarilla. Miren, ya se va aumentando los montoncitos de amarillo en el medio. En la otra vuelta va uno acá, uno acá, uno acá. Así va creciendo y de esa forma nos va quedando totalmente planito, que eso es lo que necesitamos. Termino la vuelta y les muestro cómo me queda. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Vamos a cerrar igual que todas las vueltas que hemos tejido, cadeneta 1, 2 y en la tercera cadeneta. Esta parte es igual en todas las vueltas. Una cadenetica para sacar el hilo deslizado y empezar con el amarillo. Volvemos, pero ya a este amarillo. Recuerden que la idea de este amarillo es para que todo el bolso quede, bueno, más que el bolso ya está terminado. Los accesorios, las cositas que lo acompañan, queden muy uniforme a lo que significa el bolso o a la idea del bolso. Y este que es el neceser. Entonces, como por encerrar todo lo que lleva el bolso, hasta el fajón lleva amarillo en el borde. Entonces, por eso este monedero tiene que terminar con este amarillo. ¿Listo? Este quedó con rosado muy lindo, pero en el caso que estamos completando este diseño, sí necesitamos el monedero de ese diseño. Bueno, chicos, con este amarillo lo vamos a cerrar ya para colocarle como tal. Esta es la última vuelta porque ya le vamos a colocar cierre. Acá simplemente podemos empezar en esta vuelta, siempre atrás de donde se termina para poder guardar el hilo alma. Y acá seguimos. Uno, dos, tres. El abanico de 3 puntos. La cadeneta es el primer punto, 2, y este es el tercero, puntos altos. Cadeneta. Paso al siguiente espacio y lo mismo, 3 puntos. Cadeneta. Y ahora a la esquina. En el centro lo mismo, 3 puntos, una cadeneta y ahí mismo otros 3 puntos porque este es un abanico de 6. La cadeneta y voy a tejer otros 3 puntos ahí. Mira que aquí hay una lanita que no tiene que estar. 1, 2 y 3 y cadeneta, y eso lo voy a repetir en todos los espacios y en la esquina. Voy a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo pegamos el cierre. Bueno, chicos, ya terminé y tengo mi pedacito de cierre. Yo lo medí con esta parte porque deben de saber ustedes que sí debe quedar un poquito más. Entonces, en mi caso, yo ya tengo el tamaño de este llaverito, es muy fácil. Terminemos acá y les muestro cómo van a sacar ustedes la medida. 1, 2, 3 cadenetas, cierro, cadeneta y acá. Miren, chicos, de esta forma hay que pasar los 2 hilos. Listo, de esta forma ya lo doy por terminado. Listo, este tamaño. Voy a mostrarles qué medida quedó. Voy a mostrarles, bueno, a confirmar las vueltas, porque es muy importante que sepan que no todos vamos a tejer la misma medida. Entonces, en mi caso tiene 13 centímetros. Se mide así, chicos. Si lo miden de las punticas también es válido, pero pues obviamente ahí tiene 14. Obviamente si lo comparamos así, pues van a confundirse un poco. Yo prefiero que se mida así. Al medirse así, todos los lados quedan obviamente iguales, 13 centímetros. ¿Cómo sé yo el tamaño del cierre? Porque él se va a unir acá. Mira, se los va a hacer muy sencillo.
esta mitad para acá y esta mitad para acá. Esta es la mitad, esta es la mitad o esta es la parte que va a llevar cierre, nada más. Entonces ustedes miden esa parte. Yo en mi caso ya no la voy a medir con el metro, lo mido acá. Entonces en sí lo que usted está midiendo es esta parte. El cierre debe de quedar en una parte de estas y tratar de que quede más larguito. Un centímetro y medio a un lado, centímetro y medio al otro. Esto es realmente, porque el monedero lo dobla usted acá, lo dobla acá, que después de coserlo si sobra acá y se dobla acá. Entonces, en sí, esto es lo que le da el largo a su monedero, que usted, a su cierre, que usted sepa y tenga claro que esa es la medida que va a sacar. Vamos a armar el cierre. Yo acá simplemente le quité un poquito acá, luego escondo estas aletitas y corto lo que es el cierre o los dientecitos que sobran para poder meter esta parte. ¿Listo? Pero en mi caso voy a enseñarles a pegar el cierre de una forma muy sencilla, ya dando esto por terminado, y esto no hay que esconderlo porque ya lo guardamos mucho. Ya les expliqué, se estira un poquito, ya les expliqué cómo se va guardando el paso que vamos tejiendo. Miren acá, listo. Voy a coser el cierre con aguja e hilo. Muchachos, a mí me encanta tejer con agujas e hilo. Siempre. En mi caso voy a usar un hilo que es un estilo nylon. Nunca trabajen con hilos ordinarios. Siempre busque un hilo estilo nylon, algo fuerte, que al hacerla así no se troce fácilmente. Siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajos artesanales se dañan o lo que falla es estas partes de costuras a mano. Normalmente este tejido en crochet es bastante resistente, es un tejido que solamente si hacen algún corte se puede estropear, de resto no, pero este tipo de cosas sí, fácilmente. Yo lo digo por la cantidad de arreglos que me traen de este tipo de trabajitos. Entonces estos cierres sí, preferiblemente hacerlos muy bien para que la persona que quede con la pieza no tenga el problema de que muy lindo, muy bien todo, pero el cierre me falló. Entonces la idea no es esa, no es de que por ese lado se estropee un trabajo tan hermoso y tan bien hecho. Acá simplemente cosemos. Esta forma de pegar el cierre es para todo lo hecho en crochet. No importa si la pieza se hizo en técnica guayú, no importa. Cualquier cosa que esté tejida en crochet debe de pegarse así. Miren, pasando para adelante, para atrás. Es un poco demorado, pero nos acostumbramos a que es así. La distancia que debe tener es las cadeneticas que quedaron al terminar la vuelta. Esa es la distancia que deben de tener, miren. Nada más. Y así, sin estirar y sin nada, simplemente vamos a terminar de coser acá. Ya les muestro cómo cosemos el otro lado y cómo terminamos de cerrar el monedero. Bueno, ya cosí hasta acá, dejando la aguja por detrás. Miren, así queda. Y vamos a sentar la costura. Eso es algo muy importante en los tejidos de crochet, que el cierre no quede levantado. Yo simplemente bajo hasta acá, hasta el borde. No debe quedar levantado el cierre y o sea, este borde. Esto es mala calidad. Para que el borde quede perfecto, usted simplemente acá agarrando una parte pequeña del tejido y esta parte y sigue avanzando. Bueno, ya terminé de sentar el cierre ya y acá vamos a hacer lo mismo, pero antes de desconectar las dos partes, yo necesito ver que si me quede parejo. Miren, ahí y acá, si está perfecto, para que no me quede torcido. Listo. Ahí. Simplemente con un alfiler voy a sostenerlo un poquito mientras aprovecho a coser acá.
Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la otra pieza. Coserlo igual. Y asentar la partecita de atrás. Nada más, no voy a hacer nada diferente. Entonces termino de coser esta parte y ya les muestro cómo vamos a colocar el carrito acá. Quitamos lo que sobre un poquito del cierre y cosemos acá los bordes. Bueno, yo tengo aguja hilo, una aguja capotera punta roma y vamos a empezar a coser. En mi caso me ubico por el centro, vean. Recuerden que acá dejamos una cadeneta, ese es mi centro. Por ese lado debo de ubicarme. Yo simplemente coloco un alfiler ahí en ese centro. Que pase ese centro. Ahí. Miren, es que no quiero pincharme porque ya con la aguja me pinché. Ahí. Para sostenerlo y saber dónde me queda. Y empiezo a coser de acá para allá. Miro que si queden, ellos deben de formar parejitas, parejitas, parejitas hasta el final. Este es el único que no forma como que nada ahí. Le puedo hacer un nudito acá, solo para que sostenga un poquito. Tampoco es tanto. Ahí. Y empezamos agarrando la pestañita de acá, de este punto con este. Es la pestañita que va acá por dentro, las dos que están por dentro. Ahí. Y ajusto un poco, no mucho, pero sí un poco. Acá. El que sigue y así, miren. De esta forma. Me encanta cómo se ve el borde bonito. Miren. Y la pestañita. Nada más eso. Les quiero mostrar cómo hago acá cuando llego al cierre. Miren lo bonito que se ve. Me gusta mucho porque se ve bonito esa unión ahí. Y este último punto acá. Listo. Yo lo que voy a hacer acá es que voy a pasar, no atravesando el cierre, simplemente por este caminito de cadenetas. De hecho no agarro sino dos cadenetas porque ya estas vuelven a agarrar parejita con esta. Miren ahí. Quito alfiler y lo terminamos de pegar. Listo, eso es todo, chicos. Llegamos acá al final, escondemos el hilo y hacemos lo mismo acá. Voy a terminar esas partecitas y ya les muestro cómo nos queda. Bueno, chicos, ya monedero terminadito con cierre cosidito. Vamos a hacerle un pomponcito. Yo le voy a hacer un pomponcito chiquitico, chiquitico, con la boquilla más pequeñita, con la pomponera, perdón. Simplemente vamos acá a la pomponera, empezamos a envolver hilo acá, empezamos a envolver hilo parejito.
Yo siempre las acomodo, que me quede el espacio ahí. Y empezamos a envolver hilo. Voy a mostrarles, yo voy a adelantar un poquito y les voy a mostrar qué tanto hay que llenarlo porque no es demasiado. Si quiero que me salga un pompón pequeñito, pues coloco menos hilo. No es más, coloco poco hilo y ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer, muchachas. Así, parejito. Que no quede mucho espacio en ninguno de los bordes para que se rellene bien y que nos quede parejito. No es en un solo lado, no. Así alrededor de la pomponera. Yo creo que este ya está. Yo creo que este ya está porque lo que voy a colocar es muy poco. Miren, para que realmente como que el secreto es que ellos sí se puedan cerrar. Entonces no voy a colocarle más a este. Simplemente paso para acá y empiezo a rellenar este de acá. Entonces, para saber cuánto tengo que rellenar de los dos lados, yo empiezo a medirlo. Cuando ya veo que está bastante rellenito o que ya está bastante cubierto las partes verdes, que la idea es esa, que se vea bien, lo voy a medir ahí, que él sí junte así. Ya les muestro. Bueno, aquí ya, chicos, junta ahí. Entonces nada más, yo aprovecho y con unas tijeras que tengan mucho filo, tiene que ser unas tijeras que tengan muchísimo filo, que realmente corten perfecto. Ahí. Y voy a agarrar 1 metro de este hilo doble, bastante, porque yo con este es que voy a tejer. Miren, aquí agarré creo que 1,5 metros porque lo voy a doblar a la mitad. Sí, miren. 1,70 m agarré ahí, y esta es la mitad de 1,70 m de hilo que acabo de agarrar, y voy a trabajar en cerrar mi pompón bien fuerte. Si su hilo no resiste mucho a la hora de hacerle presión, puede agarrarlo con más doblez, o sea, no solo 2 hilos, sino 4 o 6, porque la presión que se genera acá cuando se está amarrando el pompón es bastante. Entonces preferible buscar un hilo que resista mucho o agarrar varios hilos. Ahí ajusto bien, y acá para zafar estas partecitas siempre me quedan hilos como este porque yo lo pasé para allá. Entonces simplemente aprovecho a cortar ahí para sacarlos. Miren, ahí zafó. Listo, ya queda mi pomponcito bien hechecito, bien ajustadito. Ahí puedo apretar un poquito más, y aquí voy a empezar a tejer cadenetas, nada más, muchachos, para hacer este cordón. Este cordón lo voy a hacer con cadenetas, no voy a tejer nada diferente, sino cadeneticas. Paso acá la aguja y empiezo. Los 4 hilos, porque yo voy a trabajar todo el tiempo con los 4 hilos. Ahí, cadenetas flojas, no tan ajustadas. Así voy a tejer todo con cadenetas y ya les muestro cómo lo vamos a colocar al monedero. Bueno, chicos, necesario lo coloqué ahí, pero el monederito, por ser tan pequeñito, no aguanta el accesorio en este lado. Lo vamos a colocar acá, a este ladito, en una esquinita. Pasamos las mechas. Yo terminé las cadenetas y solamente terminé con un puntico deslizado ahí y ya. Miren, acá, y lo único que voy a hacer es buscar dónde está el amarre. Paso la aguja y voy a pasar la mitad de los hilos. Me queda uno largo, uno pequeño, así los debo de colocar para que el amarre se sostenga. Miren, ahí. Y con estos voy a
anudar. Listo, ahí ya tenemos terminado el monedero con el accesorio. Simplemente ahora vamos a cortar lo que sobra, chicos, que ustedes saben que es simplemente esto que ya no lo necesitamos. Ahí. Para emparejar el pompón. Nada más, no tenemos que hacer nada diferente, sino darle la forma que queremos. Listo, chicos, con esto doy por terminado el taller de este monederito. Próximamente subiremos el tutorial, el paso a paso del bolso completito, así, con su respectivo neceser, el bolso con todo lo que se le tejió, con todo lo que se hizo, para un taller completo donde puedan aprender a sacar este hermoso bolso de Granny's con su respectivo neceser. Gracias por acompañarnos, compartir el tutorial me sirve muchísimo, chicos. Dejar un me gusta, un buen comentario, se les agradece. Seguir el canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba tutorial ustedes se enteren de primera mano. Gracias, nos vemos pronto.